Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos transmitiendo este programa del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Y en este segmento tenemos tres invitados muy especiales. Ellos son especialistas en sus áreas y hoy nos van a hablar sobre diferentes aspectos del medio ambiente, de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, bueno, saludamos a Rodrigo Vargas, a Reina Victoria y a Francisco Velázquez. Y vamos a comenzar con Francisco, quien nos va a hablar un poquito acerca de, pues, de su conexión con el medio ambiente. Nos va a hablar un poquitito de él. ¿Cómo estás, Francisco Velázquez? ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen, Rodrigo y Reina Victoria. Un gusto saludarles y bueno, aquí para platicar de un tema que últimamente da mucho de qué hablar, lo que son los plásticos. Y relacionado con los plásticos, hablar sobre soluciones, economía circular, por ahí la recuperación, las 3 Rs o las 5 Rs y un poquito sobre bioplásticos. Tengo pues 40 años de experiencia laboral, de los cuales 35 relacionados directamente con el plástico y últimamente precisamente enfocado en buscar soluciones para poder lo que llamamos revalorizar los plásticos, que es recuperar los plásticos y darles una nueva vida, precisamente porque son recursos no renovables y eventualmente cualquier recurso no renovable, la tendencia es que vaya a disminuir y ser cada vez más escaso. Muchas Gracias, gracias. Francisco. Bueno, continuamos con Rodrigo Vargas. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Carmen. No, al Reina contrario. Francisco, un gusto estar con ustedes. Al contrario, un gusto tenerlos como invitados. Y Rodrigo, ¿podrías comentarnos un poquito de qué es lo que te trajo al medio ambiente? ¿De qué manera estás relacionado con él? Bueno, en la parte personal siempre ha sido una relación como muy cercana. Yo siempre acampé desde los 5 años. Hasta la fecha me encanta hiking, me encanta escalar y bueno, actividades de reforestación y en general contacto con el medio ambiente ha sido pues mi vida desde siempre, ¿no? Y ahora profesionalmente también lo ligué. Bueno, de profesión yo soy ingeniero mecatrónico y después hice una maestría en medio ambiente y energía sostenible y a partir de esa maestría pues me he enfocado en la parte de economía circular, que es de lo que va a hablar hoy Francisco, y específicamente en la parte de simbiosis industrial. Entonces ya llevo los últimos años en estos temas y pues obviamente como buscando impulsar esta mejor calidad de vida para todos, ¿no? Incluyendo el medio ambiente, incluyendo las personas y pues es básicamente lo que hago hoy en día. Eso es. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora vamos con Reina Victoria, la más joven de este equipo. Y adelante, Victoria, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu relación con los temas del medio ambiente? Claro que sí. Hola, muy buenas noches. Bien, mi nombre es Reina Victoria. Un gusto estar aquí en este auditorio con Francisco, con Rodrigo y con usted, Carmen. Pues mi trayectoria se basa principalmente en que, como bien ha hecho mención Rodrigo, a mi generación le ha tocado situaciones muy difíciles como a cualquier generación. Sin embargo, la mía va más en relación con el cuidado del medio ambiente derivado al cambio climático que estamos viviendo actualmente, que sabemos que es una carrera contra el tiempo. La forma en la que he podido relacionarme con el medio ambiente es mediante la escuela. En la escuela, en mi preparación de bachillerato, me gradué como técnico en fuentes alternas de energía y actualmente estoy estudiando una carrera ligada con la previa que ya tenía, que es ingeniería en energía, en la cual podemos abordar muchísimas, o si no es que la mayoría de las energías renovables que se podrían considerar como energías limpias. Y todo esto con el principal propósito de tener un apoyo tanto en la sociedad, tanto como en la ecología, así como en la evolución de nuestras urbes. Y bueno, Eso un es. gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, el gusto es nuestro, Reina Victoria. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con Francisco. Francisco,
¿Qué nos puedes decir sobre los proyectos de economía circular? Que en nuestro auditorio le gusta educarse en esos temas, estamos aquí para educarlos precisamente. Nosotros promovemos muchísimo precisamente el respeto al medio ambiente, la recuperación de los ecosistemas y sobre todo cómo podemos reducir nuestro impacto en ellos. Por esa razón traemos invitados como ustedes para que ayuden un poquito al auditorio a entender bien cómo funcionan mejor las cosas en cuestión del medio ambiente, cosas que nos pueden ser muy útiles si aprendemos de ellas. Pues adelante, Bien. Francisco, por favor. Muchas gracias. Me gustaría, si me permitieras, compartir una presentación que preparé, un poco dirigida a precisamente identificar lo que son proyectos de economía circular que estén a nuestro alcance, ¿sí? Voy a presentar algunos que realmente lo que muestran es el alcance a nivel industrial, pero realmente es algo que nosotros podemos hacer desde nuestra propia casa. Entonces, no tener miedo a tomar iniciativa. Esto, ¿por qué me parece importante el tema? Creo que durante los últimos años he escuchado muchas críticas hacia el plástico, buscando prohibirlo. Y para mí, los datos que tengo, que les voy a mostrar es, no podemos prescindir del plástico. ¿Sí? Es un material que, de alguna manera, la facilidad de producción, el volumen de producción, la flexibilidad que nos da, hace prácticamente imposible que algún otro material lo pueda sustituir, número uno, por volumen, y número dos, por el desempeño técnico. No hay materiales que en un todo puedan equiparar a los plásticos en cuanto a flexibilidad, resistencia al impacto. Y número tres, en la parte ambiental. Creemos que el plástico es un material ambientalmente negativo y la realidad es que es al contrario. El plástico es un material que nos puede ayudar realmente en estas actividades para revertir el cambio climático. Entonces, si me permitieras poder compartir la presentación de PowerPoint. Adelante, ¿puedes compartir? Si me ayudas, está deshabilitada la función. Permíteme, déjame checar. Listo. Listo, Francisco. Muchas gracias. Bien, esta es una breve presentación. Quizá vaya a ir muy rápido, pero en función del tiempo limitado y para no tampoco tomar exceso de tiempo en esto. El objetivo de esta breve charla es que comprender las oportunidades que existen precisamente para desarrollar proyectos de economía circular, y en esto nos apoyamos en 5 herramientas que de repente a lo mejor ustedes han escuchado de las 3 R's. Nosotros las hemos ampliado a 5: reducir, recuperar, rediseñar, reutilizar, reciclar, ¿no? Y lo que vamos a ver es brevemente cómo podemos aplicar estas metodologías. Bien, nuestra cultura viene, y me incluyo yo en esto como responsable mucho de estos problemas de contaminación que tenemos, porque de alguna manera nuestro modelo era una economía lineal en el cual para un producto el fabricante compraba un empaque, ponía plástico, se ensamblaba, se protegía, se transportaba, llegaba al distribuidor, íbamos a la tienda, comprábamos, usábamos y tirábamos a la basura. Creíamos ahí que ese era el modelo y adiós, producto. Ya nos deshacíamos de esa responsabilidad. La realidad es que el modelo no funciona y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Pero adicionalmente, el hecho de que usemos recursos que puedan venir del petróleo, pues a final de cuentas es un recurso no renovable, entonces eventualmente se va a agotar. Entonces tenemos que estar pensando realmente que esto es una materia prima que podemos reutilizar. Entonces, ustedes lo han visto, botellas de refrescos como uno de los mejores ejemplos de un producto que se puede reciclar al 100%. En la actualidad, México es un país en el cual se recicla alrededor del 60% del PET. Y de hecho, el PET para los pepenadores es uno de los artículos más valorados después de las latas de aluminio. La lata de aluminio le pagarán 15, 18 pesos al pepenador
y el PET le pagarán entre 6 pesos y 10 pesos dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Entonces se vuelve un producto interesante. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con todos los demás materiales plásticos? Bueno, empecemos. Hace años empezamos a escuchar sobre una metodología de las 3 R's que consistía en reducir, reutilizar, reciclar. ¿Funciona la reducción? La realidad y la proyección de diversas fuentes nos dicen que al 2050 la cantidad de plásticos se va a quintuplicar. Va a quintuplicar el peso actual de los peces en el mar. ¿Sí? Y ustedes lo ven aquí en esta gráfica como de 2020, si estamos hablando de 8,000 millones de toneladas métricas, estamos hablando de 25,000 millones de toneladas hacia el año 2050. Entonces, esto va a seguir creciendo. La triste historia de esto es que el material reciclado, que es la línea color azul, es la inferior. Y de esta, solo la proyección es que solo llegaremos a unos 8,000 millones de toneladas. Entonces, realmente esto marca un gran diferencial en el cual lo que tenemos que hacer es trabajar para poder incrementar esto y que ese consumo de materiales plásticos pues no termine en lugares incorrectos y desaprovechado principalmente. La segunda R, reutilizar. ¿Es la solución? ¿Cómo lo hacemos? En un auto en el cual fue utilizada durante 5 años, durante 20 años, durante 40 años, ¿cómo vamos a poderlo reutilizar? Hay partes que es posible, hay partes en las cuales esto es sumamente complicado. Entonces tampoco ha funcionado como alternativa. Y la tercera, la industria del reciclaje de plásticos tiene en México 30, 35, 40 años. Sin embargo, lo que hemos visto es que tampoco ha sido efectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos asomamos al tiradero de cualquier ciudad, México, Guadalajara, Querétaro, Morelia, la que sea, inclusive en Asia o en países de África, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Montañas de basura en las que se mezcla todo tipo de productos. Y la percepción es que la mayor cantidad de la basura es plástico, lo cual es incorrecto. Existen numerosos estudios en todo el mundo que determinan que el plástico solo representa entre el 8 y el 12% de la basura. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Cuando vemos esta imagen, ustedes ven aquí a 3 personas en la parte central inferior y vean ustedes el tamaño de la montaña. Llantas. ¿Sí? Las llantas en México se desechan anualmente alrededor de 40 millones de llantas, de las cuales solo el 10% se reciclan. ¿Sí? 4 millones, 2 millones se incineran, 2 millones por ahí se hacen para algunos otros artículos y el resto en tiraderos como este, en un terreno, en un baldío o en un río. Y lo triste también, y lo que nos acongoja muchas veces es de repente ver cómo nuestra fauna o cómo la flora también está afectada por el plástico. Pero al final de cuentas el plástico no es el responsable, sino lo ha sido nuestros hábitos deficientes para poder recuperar el plástico. Un dato adicional, y este es un poquito para poner también todo en perspectiva. El hecho de atacar el plástico y decir que tenemos que prohibirlo para evitar que contamine el mar, tenemos que ser objetivos. Entonces, este es un estudio en el cual se identificó cuál era el potencial daño marino en diferentes maneras, como contaminación, como ingestión o como atrapamiento para lo que era la vida marina. Y realmente los productos que mayor afectan no son materiales plásticos de un solo uso, sino estamos hablando de materiales que se usan, por ejemplo, para redes de pesca, cables, boyas. Eso es lo que realmente en mayor volumen afecta. Verán ustedes aquí también ciertamente bolsas de plástico, PET, popotes, que es el que está por aquí marcado. Entonces, efectivamente, sí tienen un impacto, pero aquí la pregunta sería, ¿y si nosotros prohibimos los plásticos, vamos a prohibir también entonces las mochilas que están hechas de fibra de poliéster y los textiles con los que es una playera o un juguete? Entonces, ¿en dónde realmente ponemos el límite? ¿Cuándo sí prohibir, cuándo no?
una idea. Cuando hablamos de popotes, para hacer 1 kilo de popote estamos hablando de alrededor de 2.500 popotes. Entonces, un pepenador en la vida se va a dedicar a recolectar popotes porque no es redituable económicamente. Entonces, esto lo que me está diciendo es que los popotes los eliminamos. Yo diría, por supuesto que sí, si son de plástico, o buscamos materiales alternos. Pero ojo, que realmente sean materiales que la naturaleza pueda absorber, que sean compostables. Y los popotes que a veces nos venden, que nos dicen que son de hueso de aguacate, no cumplen con ese requerimiento. ¿Sí? Pero bueno, ese es tema de otra charla. ¿Cuál es la problemática actual en México? Desafortunadamente no hay datos recientes, parece que el tiempo se congeló en INEGI, pero datos a 2012 nos marcan que de la basura que se genera en México, estamos hablando de que apenas el 10% se recicla. Entonces, nuevamente, una muestra de que el modelo actual no está funcionando. ¿Por qué? Porque pensábamos que el reciclado era volver a utilizar el material para producirlo, pero en realidad es que el 90% se va a efluentes o a relleno sanitario. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto no está funcionando, tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo identificando que hay productos orgánicos y productos inorgánicos. Y los orgánicos, si se contaminan al inorgánico, el plástico contaminado hay que lavarlo y eso cuesta para el procesador, entonces ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es desde casa separar los productos orgánicos para hacer composta y los productos inorgánicos limpiarlos e irlos separando en contenedores específicos para cada uno, para facilitar precisamente lo que es la recuperación, para llevar a cabo la limpieza, el reciclado mecánico y la revalorización, que vamos a ver ahorita qué significa esa revalorización, que no es otra cosa de que en lugar de que yo lo utilice en el mismo producto que inicialmente fabriqué, lo haga yo o lo utilice en un producto completamente nuevo. Bueno, este es un ejemplo de esa revalorización. Ustedes ven las montañas de plástico que puede haber en un centro de acopio y aplicando lo que es el rediseño, lo que es el reciclaje, lo que podemos hacer es bancas de lo que se llama madera plástica. ¿Sí? Y esto los he visto yo aquí en parques recreativos en la Ciudad de México, en Querétaro, en las playas, y cuando uno lo compara y uno ve la resistencia del material con relación a la madera, pues obviamente tiene muchísimas ventajas. ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrecen las 5 R's y cuáles son las 2 R's que nos falta agregar? Número 1, recuperación. ¿Sí? No sabemos desechar nuestros residuos, entonces lo que hay que difundir es a las casas, en cualquier casa, en una urbe, en un pueblito, cómo separar adecuadamente la basura precisamente para poder reaprovechar la misma. Algunas iniciativas. Hay un proyecto por ahí que se llama Banco de Tapitas, en los cuales una organización coloca estos contenedores que ven en la fotografía a su izquierda y lo ponen en las empresas. Los empleados colocan ahí las tapitas y avisan a los organizadores, recogen las tapitas y entonces les dicen, con las tapitas que tú recolectaste vamos a donar 2 tratamientos de cáncer o 3 tratamientos para niños que tengan cáncer. Entonces hay una finalidad, además de ambiental, de altruismo. O en un momento dado la promoción puede ser directa, ¿no? Como por ejemplo Crayola, que en algunos lugares tiene centros de acopio y en donde dice, todos tus plumones que no vayas a utilizar, tus plumas, ponlas en este contenedor. O en el caso de la industria, lo que pueden ser diversos productos plásticos que sean utilizados, en donde directamente se pueden acopiar y recuperar estos productos. En Ciudad de México, los días domingo, antes de la pandemia, había lo que llamaban el mercadito del trueque, en el cual la gente podía llegar con los residuos, vidrio, cartón, papel, PET, y cambiarlos por puntos. Adicionalmente, en la Ciudad de México, el gobierno negociaba con agricultores y los agricultores llevaban sus productos e se instalaban después de donde terminaba este mercadito de recolección de residuos. ¿Para qué? ¿Cómo funciona este modelo? Yo llevo mis residuos y en función del residuo me dan puntos con vales, ¿no?
10 puntos, 15 puntos, 5 puntos, etcétera. Y entonces esos puntos me iba yo al mercadito en donde estaban los personas que venían con sus legumbres y sus frutas, y yo con eso podía adquirir los productos que ellos vendían. Entonces era un beneficio, nuevamente, apoyando a comunidades agrícolas y también en la parte ambiental. Esto se intentó hacer en la ciudad de Querétaro. Desafortunadamente el impacto fue muy bajo, entonces se tuvo que cancelar, pero entiendo que el gobierno está buscando nuevamente volver a impulsar esta iniciativa. La quinta R, rediseño. ¿Sí? Rediseño significa el hecho de pensar cómo utilizar el producto de manera diferente. Entonces, aquí tienen 4 ejemplos de empresas que lo que hacen es recuperar PET. La primera de ellas es una compañía de calzado que se llama Rothy's. Ellos reciclan y hacen zapatos de poliéster. Ustedes ven ahí el ejemplo, totalmente reciclables. Agujetas de lana, ¿sí? Y tienen otra fábrica, Allbirds, y ahora lo que hacen ellos son agujetas que son de PET. 3 agujetas me cuestan $10. ¿Sí? Lo que es la madera plástica, la habíamos ya comentado, y tanto Adidas como Nike lo que están haciendo también es recuperar botellas de PET para incorporarlas en calzado. ¿Sí? Hablan de que pueden utilizar entre 6 y 8 botellas por cada zapato, y cada zapato ustedes lo pueden ingresar en su página de internet y van a encontrar que tienen un precio del orden de 2,000, 3,000 pesos por par de zapatos. Entonces, realmente se vuelve, no es vender más barato. Lo que hacen ellos es aprovechar la mercadotecnia y el sentimentalismo un poco ambiental de la gente para decir, mira, este es un zapato diferente, ecológico, y la gente lo adquiere. Otro ejemplo del rediseño de proyectos. Y esto probablemente Rodrigo nos va a comentar un poco más adelante lo que es el ciclo de vida de los productos, pero en una industria lo que tenemos son materias primas que se transforman en un proceso de fabricación, se distribuyen a una armadora, o yo voy a comprar 1 o 2 llantas que necesite por reposición, y finalmente lo que yo hacía era desechar esa llanta. ¿Sí? La mentalidad es, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para recuperar 36 o 34 millones de llantas? Pues poniendo un centro de acopio. Eso es lo que nos está fallando. No tenemos un adecuado centro de recuperación. Y número 1. Y número 2, el reprocesar una llanta es muy complicado porque tiene fibra de poliéster, alambre de acero y tiene hule sintético y hule natural. Entonces, separar los componentes requiere altas inversiones. Consciente de eso, una empresa como Michelin lo que dijo es, ¿y por qué la llanta tiene que ser así de compleja? ¿Por qué no hacerla de un solo material? Entonces, en el rediseño, ese es el concepto en el cual ellos están trabajando y están en Europa con los primeros prototipos, probándolos en campo para demostrar que el éxito es viable. Y esto precisamente a lo que va a llevar es a que el reciclaje de las llantas pueda ser muchísimo más fácil, más sencillo y más atractivo económicamente. Finalmente, lo que es el rediseño de los procesos también nos va a llevar a lo que son los bioplásticos. Y brevemente, ¿cuál es la diferencia? Todos los plásticos, el 100% de los plásticos son degradables. ¿Sí? Entonces, el hecho de ponerle un aditivo, que de repente ustedes han visto bolsas que dice oxo biodegradable, no me sirve, porque lo único que yo voy a hacer es la cadena del plástico, la voy a degradar, pero va a seguir siendo una cadena grande. Y quizá hayan escuchado que hay un problema a nivel mundial con la generación de microplásticos. Entonces, algunos aditivos lo que me están haciendo es produciendo microplásticos. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿sí? Ojo con esos productos. Lo que realmente un bioplástico tiene que ser es compostable. ¿Qué quiere decir que sea compostable? Que en el momento, por el efecto de combinarlo en condiciones especiales, por ejemplo, en una composta, ¿sí? Mis productos van a ser agua, CO2 y tierra enriquecida con nutrientes en un 100%. ¿Sí? No es aceptable un 80%, no es aceptable un 70%. Pero adicionalmente también lo que tenemos que tomar en cuenta es que para la producción de los bioplásticos podemos partir
de materias primas que son parte de nuestra alimentación, ¿sí? O podemos partir de algas. ¿Qué sucede cuando partimos de productos con los cuales nos alimentamos? Pues que estamos nosotros, ese producto está compitiendo en tierra, ¿sí? Contra productos para uso de consumo humano. La misma caña, patata, cualquier fuente de almidón es la fuente de materia prima de los bioplásticos, pero eso me va a demandar también gran cantidad de agua. Y la cantidad de agua puede ser 10,000 veces superior a la cantidad que yo requeriría para un plástico normal. Entonces, aunque sea un producto que pueda ser compostable, pero ambientalmente no es solución. Sí. Un punto más en todo este proceso es que la participación en la economía circular requiere que el dueño de la marca participe en él, que el proveedor de las materias primas con nuevos materiales, que el procesador y transformador de piezas plásticas o de aluminio, vidrio, participe desarrollando nuevas tecnologías, los distribuidores, los mayoristas, principalmente con lo que es la parte de centro de acopio, nosotros como consumidores, que seamos mejores en segregar los residuos limpios, la sociedad, como la que está escuchando esta transmisión, pues tener una educación ambiental, cuestionar objetivamente lo que nos puedan estar presentando, no dejarnos seguir porque a lo mejor de repente una organización nos dice que el producto es malo, creamos que es malo, busquemos datos, verifiquemos, ¿no? Y finalmente, entidades de gobierno con mejores iniciativas legislativas que realmente incentiven lo que es la aplicación de la economía circular. ¿Sí? Estas son algunas referencias bibliográficas. Tengo otras más, obviamente son muchos temas por ahí por los cuales tenemos que platicar y no me queda más que agradecer su tiempo y no sé si existan algunas dudas que podamos atender. Bueno, según lo que yo estoy entendiendo, Francisco, se trata de que si se van a producir plásticos, que sean plásticos biodegradables desde un inicio, que todo su proceso sea biodegradable de alguna forma o que se aproveche para otros usos. Bueno, no traje datos, no quería inundar a la gente con mucha más información, pero bioplásticos en el mundo apenas representan el 2% de la producción total de plásticos. ¿Sí? Plásticos que sean compostables son apenas el 0.5%. ¿Sí? El 1.5% son bioplásticos, pero no son compostables. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la normativa para poder definir lo que es un bioplástico no ha avanzado a la misma velocidad. Quienes son los líderes son los europeos. Ustedes tienen interés en consultar más, váyanse a la economía circular, los documentos de Europa, y ellos son los líderes en este tema. Y ellos son los que han definido precisamente estas normas. Otro ejemplo, si yo voy a utilizar un producto de almidón para fabricar plásticos, no estoy solucionando el problema. Las nuevas tecnologías me indican que un bioplástico que es efectivo tiene que provenir de algas cultivadas en granjas especiales o puede venir enunciado de los efluentes en donde vienen residuos orgánicos. Y lo que necesito son bacterias que esos residuos me los puedan digerir y me puedan enunciado ser materia prima para formar plásticos. ¿Sí? Pero el desarrollo para bioplásticos todavía probablemente yo le calculo unos 10 años para que realmente podamos empezar a verlos como sustitutos de los plásticos actuales. Eso es. Bueno, Francisco, no sé si permitas que Rodrigo o Reina Victoria te hagan preguntas también. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo ahorita no. De hecho, si me permites, voy a ligar un poco el tema de los plásticos y economía circular con ahora lo que me toca a mí platicar de ciclos de vida y así podemos seguir, digamos, un poco la misma historia. Okay. Pero creo que preguntas está bien. Ok, Rodrigo. Reina Victoria. A mí no me queda nada más que mencionar con respecto a la participación de Francisco, que muy buena participación porque realmente muchísimos puntos que usted menciona, cabe destacarlos en la sociedad. Muchas veces nos dejamos llevar por propagandas, como lo mencionaba bien en los productos de Nike,
que simplemente por el sentimiento de que están haciendo algo en pro por el medio ambiente, gastan más dinero del que deberían, cuando otro tipo de acciones son las que realmente podrían producir los verdaderos cambios, ya que usted lo menciona bien, desde desde nuestro hogar podemos nosotros permitirnos el lavado de los plásticos para que sea más fácil la reutilización, el reciclaje de los mismos. Con las pequeñas acciones, como usted lo mencionó, siento es donde viene el verdadero cambio. Así que encantada con su participación. Muchas gracias. Y son bienvenidos. La idea, como les comento, esto lo podemos hacer desde casa, en nuestra colonia. De hecho, en alguna otra oportunidad, me gustaría por ahí a lo mejor presentarles algunos proyectos muy interesantes, precisamente que se pueden llevar a cabo ya a nivel micro, y finalmente, pues todo esto contribuye, ¿no?, a poder lograr la efectividad de la economía circular. Sí, Francisco, con mucho gusto. Si nos regalas otro día unos ejemplos como los que estás mencionando, pues al auditorio le va a encantar la idea de aprender formas en las que podemos aprender a reciclar, aprender a dividir nuestros desperdicios, ¿verdad? Y que estén listos para ser reciclados de alguna o de otra manera. Sí, Francisco, a lo mejor si te volvemos a invitar, ¿aceptarías? Por supuesto, aquí me Muchas gracias, si muchas sea gracias. necesario. Bueno, entonces continuamos con Rodrigo. Rodrigo, em, ¿qué nos puedes decir sobre el ciclo de vida? Justamente, como decía, voy a estar ligando algunos conceptos con lo que nos estuvo platicando Francisco. Y la idea de justamente del ciclo de vida es poder ligar de una manera, digamos, ver una fotografía más completa de lo que implican las decisiones o los diseños que vamos teniendo en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Entonces, les voy a compartir unas pocas diapositivas. Ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a platicar muy coloquial y sencillamente de lo que es un análisis de ciclo de vida y el pensamiento de ciclo de vida. Digamos que rápidamente el análisis de ciclo de vida es la parte técnica. Ahí ya involucraría bases de datos, softwares y cosas. Y el pensamiento de ciclo de vida es cómo se ve, o sea, la perspectiva de este tipo de análisis que deriva en ese análisis. Entonces, voy a empezar por la parte de pensamiento y llegar un poco más a lo que implicaría el análisis. Como les dije hace rato, yo soy experto en economía circular, justamente, igual que Francisco, y en simbiosis, pero me atrevo de hablar de análisis de ciclo de vida porque es una herramienta indispensable que utilizo todos los días en la parte laboral. Entonces, por eso es que me atrevo un poco a platicar de las bases. Ahora, hablando de los objetivos o del objetivo del pensamiento de ciclo de vida, yo normalmente lo desmenuzo en 4 puntos elementales, ¿no? Uno es la reducción de los recursos utilizados a lo largo de la producción de productos o de servicios, la reducción de las emisiones al medio ambiente natural, el mejorar el desempeño socioeconómico y el poder considerar tanto las organizaciones o los productos no como objetos independientes, sino como objetos dentro de un ecosistema que interactúan con más organizaciones, que interactúan con otros aspectos, ¿no? Que es así como interactúa la naturaleza dentro de ecosistemas, jugando unos con otros. Entonces, no podemos considerar por ejemplo, un producto como lo puede ser el plástico como bueno o malo, sin entender cómo va a ser usado, cómo la interacción, por ejemplo, del consumidor, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros, qué va a hacer con ese plástico. Porque si hay un consumidor consciente que lo recicla o un consumidor no tan consciente que lo tira en la calle u otro que lo quema, esas diferencias, esas interacciones van a hacer cambios radicales en los impactos que esto traiga. Y a partir de esto quiero hacer dos, comentarios muy importantes. Uno, enfatizar el hecho de que siempre se habla de un impacto social, ecológico y económico.
Estos tres aspectos han estado presentes a lo largo de décadas en todos los movimientos sostenibles que se han hecho y hablado. Se le nombran de manera diferente, como la triple hélice o la triple línea base, o de distintas maneras, pero los tres aspectos son esenciales para que un producto o un proyecto se le pueda decir sostenible. Y el segundo punto es, normalmente en un primer acercamiento a un análisis o a un pensamiento de ciclo de vida suena muy extraño, porque estamos acostumbrados a hablar de cadenas productivas, cadenas de valor, cadenas de supply chain, ¿no? de producción, etcétera, por lo que nos platicaba Francisco. Estamos inmersos dentro de una economía circular, en esta flecha que podemos ver. Normalmente se divide en las 5 etapas que nos contaba Francisco: en la extracción de los materiales, la producción de un producto, la distribución, el uso o el consumo y la disposición. Y se dibuja como esta línea recta e infinita que considera que siempre va a haber recursos que extraer y siempre va a haber un ecosistema que absorba lo que nosotros queramos disponer, ¿no? Y la realidad no es así. Yo siempre lo he visto como que es, o sea, mi imagen mental es, hacemos un hoyo para sacar recursos, por ejemplo, minería, y luego lo utilizamos y luego hacemos otro hoyo y lo enterramos. Pero además el tiempo del uso es extremadamente corto. Hay estudios donde dicen los segundos de utilidad de una bolsa de plástico, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida promedio de un celular es de 1.5 años. Entonces, es ilógico pensar que todo lo que se gastó en extraer y en producir, y luego lo metes en un hoyo y ya no vuelve, ya no solo no es productivo, sino que es contaminante, ¿no? Entonces, la idea, justamente, lo que nos decía Francisco, es cerrar, tomar estas dos puntas, cerrarlas en un círculo y hacer las adaptaciones correspondientes. Ya no disponer al medio ambiente, sino recolectarlo nosotros, y ya no extraer recursos naturales, sino retomar estos recursos que ya estamos utilizados, que ya estamos utilizando, que ya son productivos dentro de esta economía. Y va con el ejemplo, ¿no? Voy a seguir tomando este ejemplo de Francisco para no cambiar el canal. Entonces, ¿por qué tomar el plástico y enterrarlo cuando lo puedes tomar y convertirlo en otro producto que crea otro servicio, que crea otro beneficio social, como por ejemplo las bancas, ¿no? Crea estos espacios de convivencia en lugar de crear un daño ambiental. Entonces, ese es, digamos, el objetivo: cerrar la economía, cortar la extracción de recursos, cortar la contaminación. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Justamente, o sea, tenemos primero que ser conscientes de que todo recurso que nosotros utilicemos salió de la naturaleza. De una u otra manera, toda la energía, el metal, los plásticos fueron una fuente natural que nosotros extraemos. Y luego, cuando los desechamos, también asumimos que el medio ambiente se hará cargo de desaparecer esa parte. Entonces, necesitamos cortar esas dos líneas, ya no extraer del medio natural, ya no tirar hacia el medio natural, quedarnos con lo que tenemos dentro de este círculo productivo. Pero entonces tenemos que crear eslabones adicionales. Y estos eslabones adicionales son esta parte del recuperar, del reciclar, del reutilizar, remanufacturar, etcétera, etcétera. En lo personal, a mí me gusta más que este diagrama de ciclo de vida, que es el que utiliza justamente la iniciativa de ciclo de vida de la ONU. Me gusta mucho más el diagrama de mariposa que utiliza la Fundación Ellen MacArthur, que es quien justamente acuña el término de economía circular. Y entonces aquí vemos la misma economía lineal en la columna central, esos cuadrados grises. Entonces habla de una extracción de recursos, sean renovables o finitos, para producir partes, para manufacturar productos, para proveer un servicio a un consumidor o a un usuario, y después se desecha, después se tira, ¿no? Y entonces lo que hace economía circular es empezar a crear esos círculos de regreso. Y entonces donde el usuario pueda darle un mantenimiento y quedárselo, o pueda regresarlo a la empresa para que se
se redistribuya o se remanufacture, o de plano ya que se regresa hasta un ciclo de reciclaje y aprovechamiento de los materiales. Pero la idea es que ya nada entre y ya nada salga, sino que se quede ciclado en los distintos círculos o canales de aprovechamiento de la economía que ya existen. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo identificamos qué círculo es el mejor? ¿En qué debemos enfocarnos? Si mejor cambiamos el uso del usuario, o el material de quien lo produce, o el recurso. ¿Cómo identificamos esa parte? Ahí es donde entra ya un poco más el análisis de ciclo de vida en esa base más técnica. Si tomamos cada una de las etapas de la producción, del diseño y de la manufactura de cualquier producto que ustedes quieran, ¿no? Son estas 6 etapas. Entonces, primero hay una etapa de diseño, donde se determina qué va a vender la empresa, ¿no? Bueno, vamos a vender agua embotellada. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto? ¿Medio litro o 1 litro? ¿De qué va a ser? ¿Va a ser de PET o va a ser de acero inoxidable? El grosor de la pared, la altura del bote, es circular, es prismático, es transparente, es de color. Esa parte del diseño. Y en esa etapa, yo creo que es la más útil en la que se usa este análisis de ciclo de vida, porque puedes comparar distintos escenarios y decir, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos más grande? ¿Qué pasa si lo hacemos más grueso? ¿Qué pasa si usamos plástico o metal? ¿Cuáles tienen impactos más grandes o más peligrosos, no? Después, ya que decides esa parte de diseño, te vas a la parte de extracción de los materiales. Bueno, decidimos que va a ser PET. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a necesitar una extracción de petróleo crudo y una refinación, y después, ya que tengamos los materiales, las resinas, los aditivos, ahora ya producimos la botella per se, ¿no? Ya hay una producción, hay una manufactura de ese producto que después se envía a puntos de venta, a la tienda que queramos. Y en ese punto de venta también va a haber implicaciones. Y después lo vamos a comprar y nos lo vamos a llevar a nuestra casa. Y después, ¿qué vamos a hacer con ese producto? Y en esa fase de diseño tiene que haber una conciencia muy clara de que toda etapa de estas 6 va a consumir recursos y va a producir emisiones. Entonces, va a haber aspectos sociales, ecológicos y económicos involucrados en cada una de estas etapas. ¿Por qué? Pues simplemente, por ejemplo, en la parte de diseño, ¿no? ¿Cómo se va a diseñar esta botella, por ejemplo? ¿Qué es lo más sencillo que nos puede venir a la mente? Bueno, pues hay una oficina, entonces ya tenemos un espacio, ¿no? Que se construyó, que usa energía, que usó concreto, metal, etcétera. Tuvo un impacto. Hay una persona que da su tiempo, su conocimiento, que puede tener problemas de salud por estar sentado, que le estás pagando un sueldo. Entonces ya hay implicaciones sociales de esa persona, hay implicaciones económicas de lo que está ganando, la empresa está pagando. Se sienta en una silla, en una mesa, en una computadora que consume electricidad. Entonces, todas esas decisiones van ampliando este análisis de vida. Y ahorita no vamos a tomar todas esas porque el análisis se va volviendo cada vez más complejo. Entonces, nos vamos a mantener en la línea pura del producto de la botella de plástico, ¿no? Normalmente, y es lo que pasa mucho, por ejemplo, con los plásticos, es que solo se fijan en la última etapa, en esta etapa de disposición, donde dicen, no, es que hay muchísimo plástico y el plástico no se degrada, entonces es malo, ¿no? Solo te fijas en esa parte. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos solo en la parte de producción, en el tercer cuadro morado que vemos en la diapositiva? Si comparábamos los impactos de la producción de una botella de plástico y una producción de una botella de acero inoxidable, la botella de acero inoxidable tiene 20 veces mayor impacto que una botella de plástico. Entonces, ¿por qué es una recomendación tan recurrente el que te digan utiliza una botella reutilizable, no utilices plásticos, sé más ambiental? Bueno, porque ahí es donde entra el diseño justamente de todo el ciclo de vida. Durante el diseño se dice quién va a usar este producto, para qué va a usar este producto. Entonces, si queremos que esta botella sea reutilizable por el consumidor, pues tiene que durar
y tiene que ser, o sea, benéfica para la salud, ¿no? Del consumidor, o sea, no tener problemas de salud por estarla reutilizando. Y entonces, si ese es el diseño, no puede ser de plástico. ¿Por qué? Porque se lastima, se dobla, se degrada. ¿Cuántas veces hemos escuchado el no dejes tu botella de plástico en el carro porque el calor suelta tóxicos? Y es cierto, el principal que se conoce son BPAs. Entonces son toxinas bastante peligrosas, algunas de ellas son clasificadas como CMR, que son carcinogénicas, mutagénicas o reproductóxicas, es decir, son precursores de cáncer o precursores de mutaciones o problemas de desarrollo o crecimiento, o minimizan posibilidades de reproducción, es decir, son un grave riesgo a la salud. Entonces no le vas a pedir al usuario que reutilice esa botella las 20 veces que podría reutilizar una botella de acero inoxidable, ¿no? O muchas más. Por ejemplo, pues mira, yo aquí justo tengo es una botella de acero inoxidable que compré en mayo del 2010, hace 11 años, y la uso diario. Entonces, son pues, 365 por 11, son casi 4,000 usos, ¿no? Considerando solo un uso diario. Es decir, me ahorré 4,000 botellas de plástico, si lo queremos ver de esa materia, de esa manera. Pero si se quiere ver ese impacto positivo, entonces tiene que ver todo el ciclo de vida. No se puede considerar un solo uso, porque entonces yo fui 20 veces más contaminante por usar acero inoxidable que plástico. Entonces, esos son tan solo ejemplos de qué pasa cuando se ve la fotografía incompleta. Cuando solo te centras en una producción o en una disposición o en una basura o en una producción, ¿no? En qué material se está utilizando. Se tiene que considerar cada una de las etapas. Se tiene que considerar quiénes van a ser los consumidores, quiénes van a ser los beneficiarios, qué es lo que se busca hacer con estos productos, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad va a ser vender mucho para que le llegue dinero a los dueños de la empresa. La prioridad va a ser llevar muchas botellas de agua porque es una comunidad alejada que no tiene agua potable. No sé, va a depender mucho. Y eso es a lo que obliga este pensamiento de ciclo de vida. Lo que obliga es que tengas que pensar desde antes de la creación, porque esta etapa de diseño es antes de que se decida el material, antes de que se extraiga, antes de que se haga algo concretamente, se tiene que identificar quiénes van a estar involucrados en este ciclo completo de vida, en este producto. ¿Qué sociedad? ¿Qué industria? ¿Quién va a ser tu proveedor? ¿Cómo lo vas a transportar? Hay veces que se centran mucho, o sea, que cuando se centran en una solución o cuando se centran en un área específica, se pierde esta fotografía completa, ¿no? Cuando dicen que por ver un árbol pierdes el bosque, hay muchas empresas que están buscando, por ejemplo, bioplásticos, pero los traen de China. Y tan solo el transporte de China a México, el impacto ambiental es mucho peor que si utilizaras PET producido aquí en tu casa, porque el transporte es demasiado contaminante. Entonces, ese tipo de impactos, todo tiene un pro y un contra, y son trade-offs, ¿no? Son intercambios. Pero esos intercambios se tienen que ir balanceando a lo largo del ciclo de vida completo. Y entonces se define quién juega y cuáles son las prioridades. Si hay una prioridad social o económica o social, o si hay un balance de las tres. Y luego decir, ok, ya vimos lo bueno y lo malo de cada etapa. ¿Qué arreglamos primero, no? Bueno, pues ¿qué impacta más? O sea, ¿impacta más el material que utilizaste o impacta más de dónde viene ese material? ¿O impacta más dónde va a acabar tirado ese material? Porque también hay que considerar las acciones del consumidor desde un punto cultural y de comportamiento. Hay gente que tira en su casa sin separar, hay gente que tira y separa, hay gente que prefiere tirarla en el bote de basura de la calle porque siente que así ya no es su problema. Hay gente que lo tira en la calle, hay gente que lo tira en el agua, hay gente que quema la basura porque, y esto pasa mucho en comunidades rurales, queman la basura porque pues, ya no la ven, ya no es suya, ya no es su problema, ¿no? Entonces hay que también considerar esos aspectos sociales y culturales y ver qué etapa hay que atacar primero. Una culturalización, una decisión de material, una tecnología, una ciencia, y a partir de decir esto es lo que más nos afecta, perfecto.
¿Cómo lo arreglamos? ¿Cuál es la manera más eficaz de arreglar este problema, ¿no? Y hay que ser conscientes de que estas soluciones van a ser transdisciplinarias. No es posible, va a ser muy difícil que un ingeniero en materiales llegue y solucione todo el problema de los plásticos, o un ingeniero en energía y solucione todo el problema de los fósiles. Son problemas y por lo tanto sus soluciones interdisciplinarias que tienen que considerar todos estos aspectos, especialmente culturales, y esa es justamente la base, es esta perspectiva de ciclo de vida. Esta es como, sí, la perspectiva base a partir de la cual nace el análisis técnico, que se llevaría otro rato y que lo voy a dejar para una siguiente ocasión, pero bueno, espero haya podido explicar un poco mejor qué es lo que implica esta percepción y este tipo de análisis cíclico. Y Sí, bueno, si Francisco. quieren conocer más de economía circular, la Fundación Ellen MacArthur es la fundación que lo empezó y que lo sigue siendo faro del tema. Y en cuanto a análisis de ciclo de vida, el Life Cycle Initiative, que es de la UNEP, ahí están, lo pueden buscar fácilmente en internet, ¿no? Pero bueno, gracias. Entonces puedo entender, Rodrigo, que lo que tú haces es asesorar en estos procesos. Tú asesoras en este Sí, tipo de procesos. Ok. yo lo que hago es tratar de armar la fotografía completa. Para Ujú. cuando llega una empresa, por ejemplo, de plásticos, y me dice, es que yo tengo muchísima merma, pero no lo puedo reciclar porque le metí aditivos oxo-biodegradables y entonces no lo puedo reciclar. Si le puse, es que eso lo tienes que pensar en el diseño. O sea, o tú vas a generar una línea de reciclaje para tu producto, o no lo puedes diseñar así porque nadie, o sea, por ejemplo, la oxo-biodegradación necesita condiciones específicas, ¿no? Humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, cuando lo compostan, no cumple esas características y no cumple esa degradación. Y si la empresa lo viera desde el principio, diría, pues yo no lo voy a hacer, entonces mejor lo hago para que se degrade en condiciones de relleno sanitario, o yo sí lo voy a hacer y entonces hago una línea de recolección y de reciclaje de ese material, ¿no? Pero hay que ver la fotografía completa para no crear problemas adicionales. Ujú. ¿Y cómo ves si hay un buen número de empresas que están rediseñando, que están ya repensando sus procesos industriales y sus procesos de reciclaje? Yo creo que ya hay mucha, ¿cómo se llama? Awareness, mucha conciencia de que por lo Sí, menos es un tema en el cual deben pensar. De claro. hecho, una de las empresas que ahora estamos impulsando es justamente de análisis de ciclo de vida inmediato. Nosotros les hacemos un análisis de su producto y lo pueden bajar de manera inmediata. Entonces ellos pueden decir, yo produje tantas toneladas, estos son tus impactos. ¿Quieres reducirlos? Entonces vamos a pensar, ¿no? Ujú. Cambiamos material o cambiamos tecnología o cambiamos producto, o sea, pero hay que verlo completo. Entonces ya hay una preocupación y ya se están buscando soluciones y en lo personal creo que eso era el paso más complicado. Obviamente ahora hay que implementar y generalizarlo, pero se está avanzando yo creo, en México por lo menos. Claro, qué buena noticia. ¿Alguna pregunta, Francisco, Reina Victoria, para Rodrigo? ¿No? Yo pregunta como tal, ¿no? Más que nada el asombro, porque algo que mencionaba casi al final de su presentación, que es muy cierto, es que una frase muy propia de Rodrigo, que es ver la fotografía completa. El concepto de que las personas realmente no piensan como a verdadero futuro, a tiempo futuro, es lo que nos ha traído todas estas problemáticas. De hecho, lo tocaré ese tema en mi presentación, ya que como él mencionaba, al momento de ellos querer ayudar al planeta y no querer tener como materiales que sean dañinos para el planeta, se van hasta China y ¿qué hacen? Contaminan más con los combustibles que consumen en esa movida, cuando podrían tomar acciones en su propia nación para tener cambios positivos a favor del medio ambiente.
Así que Claro. muy sorprendida. Es inteligencia, ¿no? Inteligencia de la Exacto. producción. Ajá, así es. Eh, ¿Algún comentario, Francisco? ¿Alguna pregunta? Gracias, Bueno, Reina yo creo Victoria. que es una herramienta muy útil que yo creo que a nivel personal podríamos utilizar y me viene a la mente ahorita con la pandemia el hecho de cómo una recomendación que nos daban es compra local, compra local. Y precisamente la explicación de Rodrigo de decir, yo no puedo traer productos de China, yo puedo traer salmón de Europa o productos de cualquier parte del mundo y es parte del consumismo desbordado que de alguna manera nos ha llevado a esta globalización, pero que precisamente lo que está causando es parte de la problemática que estamos comentando. Y nada más quizá a lo mejor para brevemente un poquito, si tuvieras por ahí algo que comentar sobre estos proyectos de ciclo de vida en lo que se está buscando ahora, el concepto que se llama de la cuna a la cuna. ¿Sí? Como, no sé si puedes, tengas algún ejemplo breve que es fantástico, ¿no? Precisamente. ¿No? No preparé ningún ejemplo para eso, pero efectivamente es la idea, ¿no? O sea, pensar que los productos no tienen una sola vida, sino que tienen múltiples vidas. Y la pregunta ahí es justamente como dice Francisco, no, comúnmente se dice de la cuna a la tumba, ¿no? Cradle to grave. Y ahora, ya hace pues, algunas décadas, un alemán y un inglés sacaron esta terminología de cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Entonces es, no solo diseñes tu producto para una vida, sino diseña cómo va a regresar y cómo va a ser la siguiente vida. Y así, infinitamente, ¿no? La idea es que siempre se mantenga en una etapa productiva. Y no tiene que ser el mismo producto. De hecho, los plásticos, como lo decía, pueden ser funciones diferentes porque también las capacidades mecánicas van cambiando. Entonces, por ejemplo, no sé, puedes tener una viga de madera que sirve para construcción y después se va a degradar, ya no la puedes usar como una viga de construcción, pero la puedes usar como una mesa, ¿no? Y después la podrás usar como una silla, un recuerdo, una pluma. O sea, el chiste es que por lo menos se vaya obteniendo valor de cada uno de la degradación. La idea óptima es que jamás deje de ser útil, Ujú. pero pues bueno, hay que ser inteligentes para llegar a ese punto. Sí, claro, claro que sí. Y si aceptas, podríamos invitarte para un próximo programa en el que también nos puedas dar avanzar un poquito más en este tema, con más detalles. Claro que sí, con todo gusto. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Ya pronto te veremos por acá entonces. Y vamos a continuar con Reina Victoria. Reina Victoria, tú nos vas a hablar sobre biocombustibles. Y am, ¿qué, qué relevancia se le está dando a los biocombustibles en México, Reina Victoria? Bien, pues yo lo que he tratado de hacer con esta presentación es más que nada de relacionarlo a lo que hemos visto ya con Francisco, con Rodrigo. Ya hemos visto ahorita sobre cómo y qué acciones debemos de tomar para poder tener una mejor utilización de lo que ya tenemos, de lo que hoy en día ya tenemos aquí, como por ejemplo con los plásticos. Con Rodrigo vimos sobre las diferentes perspectivas y visiones que debemos de tener en un futuro hacia lo que nosotros estamos consumiendo y hacia lo que estamos produciendo. Ahora bien, esto es relacionado con los biocombustibles. La forma en la que le podemos dar un sentido y una trayectoria es como un gran vector energético que nos permite a nosotros el tener una mayor movilidad, ya que los biocombustibles se les ha dado importancia enormemente en el sector de la movilidad, de los transportes. Tomando como referencia el ejemplo que nos mostraba Rodrigo hace unos minutos sobre la movilidad, ¿qué es lo que realmente luego nos sale más caro en la producción? La movilidad. Si nosotros logramos tener un sector energético o que es como una fuente de energía limpia, como lo son los biocombustibles, que como hemos de saber, vienen a partir de caña de azúcar, que podría ser el metanol, en etanol, que en Estados Unidos es ampliamente utilizado el etanol como biocombustible, ya que este se deriva del maíz. Lo que nosotros podemos ver es de que lo que estamos haciendo en esta sociedad
es tratar de cambiar la balanza que desde hace mucho tiempo se había venido tratando. ¿Por qué? Los biocombustibles no es algo nuevo. Existen desde que existen los automóviles, me permitiría decir. Sin embargo, lo que pasaba era que, ¿qué era lo que ganaba en ese entonces? El dinero. Se podría seguir considerando que el dinero siempre seguirá ganando. Sin embargo, en estos días hemos tenido un nuevo factor, como lo es el factor del cambio climático. Antes, una empresa podría decir de que no iba a gastar en la producción de los biocombustibles porque son caros de producir. Cuando se venía el boom de los combustibles fósiles, como es el diésel y como es el petróleo. Así que, ¿qué era lo que hacían? Principalmente utilizaban este tipo de combustibles para su maquinaria, para su transporte público, para el transporte privado. Así que era lo que se tenía. Sin embargo, no se logró ser visionario, lo que mencionaba Rodrigo. No se logró ver la fotografía completa. Así que lo que nosotros hoy día lo que estamos haciendo es ver realmente el panorama, ver que todo lo que hemos estado haciendo previamente no fue funcional. ¿Por qué? Porque nos dejó una gran huella que ahora nosotros como generaciones tenemos que cubrir, que debemos de reparar. Hoy en día nosotros sabemos que los gases de efecto invernadero están cambiando totalmente la estructura de cómo conocemos nuestro planeta. Por lo tanto, las acciones que nosotros debemos de tomar es, si bien nos costará más económicamente la producción de los biocombustibles, sin embargo, ¿de qué nos servirá tanto dinero si no tenemos un lugar en donde vivir? Así que esto es prácticamente de lo que yo abordaré sobre la importancia que se les está dando en México, sobre las estrategias que ya se han tomado en México desde que está registrado, por ejemplo, desde 1996, sin embargo, que no han sido funcionales, que no han logrado tener el fin que se les había proporcionado, como era el cambiar la estructura de México. Un claro ejemplo es, en el estado de Chiapas se estuvo abordando con bastante publicidad, con bastante fuerza, en que se iban a traer empresas extractoras de biocombustibles a partir del aceite de palma. Sin embargo, ¿qué pasó? Para el año 2006, al menos de las 10 empresas que existían, solamente 4 ya estaban funcionando. ¿Y qué es lo que nosotros podemos entender con esto? Una, que tan solo los trabajadores que eran los mismos originarios de esas zonas ya no querían estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que se les pagaba no era lo que les correspondía. Otra, porque el cambio de administración pública no lo logró abordar de la manera en que se debería de haber abordado. ¿Cómo lo es? Irle dando una secuencia a los problemas, a las planeaciones que se habían tenido. Así que es lo que nos puede mostrar aquí en México qué es lo que realmente no funciona. No es de que no funcionen realmente los biocombustibles, porque ya se han utilizado en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en México se trata, pero tan solo en el año 2017, que teníamos un 5.8% de adquisición en los biocombustibles, que se podían combinar biocombustibles con las gasolinas, en el 2020 ya era el 10%. Sin embargo, se bajó este porcentaje debido a una desinformación. ¿Por qué? Porque el argumento que fue, el que se fue válido para poder sacar del 10% al 5.8% una vez más la combinación de biocombustibles con gasolina, era que era más contaminante utilizar los biocombustibles. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque en las gasolinas nosotros lo que tenemos, lo que produce los gases de efecto invernadero, lo que nosotros podemos ver que en las mañanas a algunos carros les sale como humo blanco, son nitratos, nitritos, y estos hacen que se vayan directamente a la atmósfera, provocando los efectos de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar como acciones aquí en México a partir de los biocombustibles para crear un verdadero cambio en la sociedad y un verdadero cuidado del medio ambiente? Ya existen los programas de Hoy No Circula, ya existen los programas de verificación vehicular, ya existe, por ejemplo, los transportes públicos. Sin embargo, las acciones no son suficientes. ¿Por qué? Porque realmente lo que no está funcionando en México es de que la administración no es la correcta, así como el cambio de actitud no es el pertinente. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna persona va a querer de usar su automóvil, la comodidad de su camioneta, por irse en un camión de transporte público a su trabajo. No, obviamente nadie va a querer hacer eso. Las personas realmente no van a querer cambiar su comodidad
porque tengamos un bien común. Así que los biocombustibles lo que buscan es de que, ok, ¿quieres usar tu automóvil? Bueno, pues al menos con un tipo de combustible que no es tan dañino para el medio ambiente. Cabe mencionar, como ya mencioné antes, es claramente más caro los biocombustibles en su producción, en contraste con los combustibles fósiles. Sin embargo, este tipo de combustibles o biocombustibles nos permiten tener más opciones, nos permiten tener una capacidad de contaminación muchísimo menor a la que ya habíamos tenido en los años previos con las acciones previamente tomadas. ¿Por qué? Porque uno de los sectores que más contamina, al menos nosotros como mexicanos lo hemos podido ver en las urbes de nuestra nación, es la contaminación por los vehículos. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando vehículos que emiten altos niveles de gases de efecto invernadero y realmente nadie está haciendo nada o son muy pocos los que están tomando acciones. Otro punto que me gustaría mencionar es sobre que hoy en día lo que yo he notado como una problemática muy grande en cuanto a las bioenergías es de que no se le está dando la pertinente punto a las investigaciones para seguir promoviendo el uso de biocombustibles, el uso de biomasa. Podemos incluso tocar el tema del hidrógeno. Podría mencionarse un caso muy sonado de que el hidrógeno verde, por ejemplo, en España, para el año 2020 ya se tenía previsto que tuvieran 20 hidrogeneras. Hoy en día en España solamente existen 6 hidrogeneras. ¿Y de qué nos habla? De que estas acciones de tener autos eléctricos, el de tener autos que sean más ahorradores, no está funcionando porque la sociedad no está siendo funcional en conjunto con el gobierno. Así que este tema me gustaría más que nada estarlo direccionando de esta forma, ya que en el futuro muchos expertos consideran que será mayor y será mejor el uso de biocombustibles a partir de gramíneas y de árboles pequeños. De hecho, esto ya se ha implementado en México, sin embargo, no funcionó de la manera que esperaba. Pero ¿por qué este tipo de árboles y de gramíneas? Porque estos contienen celulosa. De hecho, hay investigaciones en que la celulosa, que como nosotros sabemos es algo que mm, las vacas consumen cuando ellas pastan, las vacas consumen altos contenidos de celulosa. Sin embargo, en el estómago de las vacas existen microorganismos que disuelven la celulosa y que la logran romper las cadenas de triglicéridos con gran facilidad, lo cual es lo más caro en los laboratorios al momento de tener el proceso de transesterificación para poder obtener los biocombustibles. Así que este es un gran punto que me gustaría en otra ocasión discutir porque es un tema más sobre indagación científica porque todavía no hay verdaderos datos y cifras sobre las investigaciones para la celulosa para la fabricación de biocombustibles. Sin embargo, esta fue la forma en la que logré realizar esta indagación en los biocombustibles en México en sobre cómo se están abordando a manera de charla. Si tienen alguna duda y algún punto de discusión, estoy abierta a comentarlo. Adelante. Yo tengo dos preguntas. Perdón, Rodrigo y Francisco. Claro que sí. Adelante. Aquí en México tenemos, bueno, la primera mejor, la que iba a preguntarte después, mejor primero. ¿Los biocombustibles se adaptan a los motores de combustión? ¿Los normales? No, de hecho, esa es una gran desventaja. De hecho, se menciona que los biocombustibles se pueden utilizar, pero para un bochito, por ejemplo, no. Los carros más modernos, algunos ya se les puede tener este tipo de adaptaciones, pero en la mayoría no, al menos aquí en México. En países como Europa ya es una realidad en que los automóviles pues obviamente son más modernos que en contraste aquí en México, que seguimos utilizando los autos de 70s, de los 80s, incluso de los 60s, como unos clásicos geniales, pero este tipo de autos siguen contaminando y desafortunadamente no se les puede poner biocombustibles. ¿Por qué? Porque si bien los biocombustibles logran al momento de funcionan como un aditivo, sin embargo no pueden funcionar. Esa es una gran desventaja. Eso es. Entonces, por esa razón, supongo que en México no existe un distribuidor o un productor de biocombustibles. ¿O sí existe?
Existen, sí, existen, son muy pocos. De hecho, algo que mencionaba este Francisco hace unos momentos con unos estudios del INEGI, me pareció muy acertado porque hay muchos estudios en México que se hicieron como en el año 2006 en cuanto a biocombustibles, pero como él mencionaba, pareciera que el tiempo se detuvo y ya no se realizaron más estudios. Hoy en día pareciera que desapareció ese interés por parte de los biocombustibles. Hasta hace apenas unos días, de hecho, hubo una actualización en esta norma, pero todavía no logran como profundizar bien en el tema de las bioenergías. Pero, por ejemplo, en el año 2006, me parece que todavía había 4 productoras de biocombustible en el estado de Chiapas, porque en 1996 fue cuando se empezó a surgir este interés del gobierno mexicano en cuanto a los biocombustibles. Pero en el 2006 todavía existían. Hoy en Eso. día, la verdad, yo creo que han de seguir, pero no hay informes realmente que te digan si existen todavía o no. Ujú. Ahora, si pudiéramos tener un biocombustible en México viable y obviamente vehículos que acepten este tipo de biocombustibles, ¿cuál sería el mejor, el que menos contamina, el que rinde más, el que es más recomendable? ¿Cuál sería? Me atrevería a decir que es el etanol. ¿El El etanol? etanol, al estar, sí, así es. ¿Por qué? Porque en México los biocombustibles pueden venir de la soja, del aceite de palma, de la caña de azúcar y, por ejemplo, el etanol, una gran ventaja que contiene es de que al momento de que no forma parte de nuestra cadena, de nuestra canasta básica de alimentos aquí en México, no logra no logra mover la balanza en cuanto al uso de suelo, al uso de agua y no se encarecería nuestros alimentos, como por ejemplo si tuviéramos nuestra canasta básica es indudablemente a partir del maíz. Así que es por esto que yo considero que el etanol podría ser una muy buena opción, el Ujú. etanol y el metanol. Eso es, eso es. Muchas gracias, Reina Victoria. Rodrigo, Francisco, ¿alguna pregunta? Ah, pues más que bueno, yo más bien hace pocos meses intentamos hacer un proyecto justamente de biodiesel en Campeche. Y es complicado porque parte de lo que dices de las regulaciones no han evolucionado y creo que al contrario han a veces hasta retrocedido. La última reforma que pasó energética se volvió un problema y de hecho se volvió un problema que ya no pudimos sortear en el proyecto porque se vuelve prácticamente el gobierno se vuelve juez y parte de impedir que haya una producción autónoma de energía. Entonces, por ejemplo, esta empresa iba a poner una planta de transesterificación para hacer el biodiesel, pero en el momento en el que la CFE tiene el poder de revocar licencias ya otorgadas de producción, aunque sea de autoconsumo, eso es un inhibidor muy fuerte en el mercado, ¿no? Claro. Eh, y bueno, otro punto es que yo soy más partidario de poder utilizar como materia prima los residuos que a veces ya están, ¿no? Arriba del 50% de los residuos sólidos urbanos, es decir, de las casas, son orgánicos. Entonces, esos orgánicos bien podrían, pues, convertirse en biogás, ¿no? Ujú. Y un gas natural que bien puede usarse con la infraestructura actual que usan muchos vehículos de gas natural o incluso para cocinar, etcétera, etcétera. Y entonces de esa manera hacemos un doble impacto. Eh, Desaparecemos el 50% de la basura que, por ejemplo, en la Ciudad de México diariamente se disponen 13,000 toneladas de basura. Es decir, que la mitad de eso, arriba de 7,500 toneladas, de 6,500 toneladas, podría volverse combustible. Entonces, dejas un problema de basura y reduces un problema de las emisiones, ¿no? Entonces, hoy, como esa mentalidad, siempre trato como de solucionar un problema con otro.
Por eso soy como más partidario de esas partes. Pero sí, definitivamente es una herramienta que nos puede ayudar a reducir emisiones, ¿no? Ok, muchas gracias por tu intervención, Rodrigo, por tu comentario. Francisco, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, desde hace 12 años más o menos inicié mi participación con un proyecto en Mérida. Eh, tenía por ahí, hicimos unos tanques para una planta piloto para la fabricación de biodiesel a partir de algas y bueno, tuve precisamente oportunidad de poder adentrarme un poquito en lo que es el diseño de estos procesos. A nivel industrial lo que se requiere es una extensión de terreno en donde se van colocando unas tuberías transparentes, pueden ser de acrílico, pueden ser de policarbonato. Hay diversos materiales precisamente para poder hacer la producción con algas, ¿no? Y la gran ventaja del alga es que es un producto que podemos cultivar. El alga es un alga especial, no es cualquier tipo de alga. La persona que dirigió el proyecto le tomó muchos años poder encontrar el alga que fuera más rica en aceites. Y precisamente este aceite se puede utilizar como materia prima no nada más para biodiesel, también para lo que es la fabricación de bioplásticos. Entonces ahí hay un gran campo de oportunidad. Desafortunadamente también, como indica Rodrigo, el gobierno no incentiva este tipo de proyectos. Entonces lo que sucede es que son muy altas las inversiones que se requieren para poder, vamos a decir, impulsar enormemente estos desarrollos. Entonces ahí es donde esos proyectos desafortunadamente se quedan estancados, ¿no? Bueno, te refieres en ese sentido a que si el gobierno no apoya, de todos modos es posible lograrlos o definitivamente el gobierno los ha vedado, cualquier iniciativa de producción de energía. Lo que sucede es que finalmente cuando ponemos algo al libre albedrío de una empresa, pues la empresa lo que va a tratar muchas veces, por las razones que sean, ¿no? Pero va a demorar la decisión. Quizá de 100 empresas, igual que con nosotros, con cualquier iniciativa. Estadísticamente, el 30%, cuando tú tienes una nueva iniciativa, el 30% de la gente dice, yo participo, ¿sí? Ujú. El otro 30% te lo va a rechazar y el 60% va a estar, dependiendo de la reacción, se va a mover hacia un lado o hacia otro. Industria es lo mismo, ¿sí? Y Europa, ¿por qué ha avanzado en economía circular? Porque por ley se crearon la reglamentación, la normativa para decir, tienes que aumentar el porcentaje de material reciclado en tus productos. Y fueron aumentando gradualmente. Y no existía la tecnología. Y cuando ves una compañía como Tomra, que tiene sensores eléctricos para separar partículas de plástico de 3 milímetros y separar una verde de una roja, pues eso se logra precisamente con el desarrollo tecnológico y el apoyo de los gobiernos, ¿sí? Si nada más lanzas una iniciativa para... hace 2 días Europa emitió un borrador de un decreto en el cual lo que está buscando es en 20 años prohibir la circulación o la fabricación de vehículos que utilicen combustibles fósiles, ¿sí? O Ujú. sea, eso es algo en lo cual obviamente va a enfrentar mucha reclamación de la industria, pero eso es lo que va a mover a Europa y las inundaciones que acaban de tener en Alemania. Ujú. Anoche la canciller Angela Merkel acaba de decir, tenemos que ser más proactivos en el tema de acciones para revertir el cambio climático. Esto es Claro. consecuencia del cambio climático y se da cuenta. Entonces la gente lo está viviendo en carne propia. Aquí todavía no nos pega. Entonces todavía, por más que hablemos de biocombustibles y de eficiencia energética, que es una ventaja para las empresas, y las empresas no van a actuar hasta que no haya una ley, Claro. desafortunadamente. Entonces, ¿nos puedes repetir ese aspecto de la legislación? ¿Cómo le llamarías a ese tipo de iniciativas legales? O sea, ¿cómo le llamarías tú? O sea, ¿qué cambio podríamos hacer en la legislación para que eso se active? Lo que sucede es que más que una legislación, lo que Europa está haciendo es
toda una estrategia, ¿sí? Y la estrategia significa el involucrar fabricantes, transformadores, fabricantes de equipos, industria aeronáutica, industria automotriz y todos y sentados y cuál es la problemática. Y entre todos llegar a, en un momento dado, a lo mejor a soluciones difíciles, pero así es como ha avanzado. Entonces, un ejemplo, ¿sí? En el nuevo plan de este año de economía europea de Europa, ellos están conscientes de que necesitan 4 veces más recicladores de plásticos que los que tienen en la actualidad. Entonces, lo que dicen gobiernos, tienen ustedes que desarrollar programas económicos para impulsar el desarrollo de estas empresas. Ujú. ¿Sí? Pero ¿qué Entonces, no parte de la legislación es la que no lo permite en México? ¿Qué parte de la legislación no lo permite? ¿La nueva reforma? ¿La contrarreforma? no, ¿O no creo nada que... más el organizar a las partes? Mira, yo he participado en la edición de normas oficiales mexicanas, ¿sí? Ujú. Normas en México hay unas cuantas, comparado con Europa, con Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos cuesta aquí mucho trabajo. ¿Sí? Hubo una norma que nos demoró 6 años en publicar. ¿Sí? La NOM, bueno, era relacionado con productos automotrices. 115 SCFI, ¿sí? Y finalmente fue bloqueada por la Asociación Mexicana de Industria de Automóviles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no querían involucrar autos importados. ¿Sí? Ah, Otra norma no se pudo llevar a la práctica porque no había laboratorio de pruebas. ¿Sí? Entonces, es un problema mucho más complejo a lo mejor que lo que pueda yo ahorita platicar, ¿no? Por eso hablo de que se necesita el sentar en la mesa a todos los participantes y la sociedad, el que tenga una voz cada vez mucho más activa, y creo que para eso estamos aquí precisamente, ¿no? Para pues levantar la voz y apoyar a quien con gusto a quien necesite orientación. Podemos, claro que sí. ¿no? Pues puede ser todo un proyecto, ¿eh? Unir a las partes para que lleguen a un acuerdo. Puede ser un proyecto muy importante. Bueno, hay muchos, como les comentaba por ahí en una diapositiva, tenemos que trabajar todos. No es la industria, no es el gobierno, no somos los consumidores, somos todos. Somos todos. Entonces hay que ¿Sí? unir a las tres partes. Así ¿Para es. qué? Unirlas para que se llegue a primero a determinar cuál es la necesidad, ¿no? Y segundo, bueno, pues adelante, a hacerlo. Así Unir las es. partes para que se cambien las normas. Nos comentó ahorita Reina Victoria que la norma 016 es la norma 016 la que se tiene que, Esa es una es de una de las ellas. que, exacto, sí, porque por ejemplo esta prohíbe el uso de que las gasolinas, al menos del área metropolitana, utilicen etanol. Así que ese es un gran freno. Sin mencionar la reforma energética que apenas ha estado con tantas modificaciones, la cual impulsa más a los combustibles fósiles en lugar de darle prioridad a las fuentes alternas de energía. Así que ahí serían al menos dos. Ujú. Bueno, entonces ahí hay un proyecto, ¿eh? Ahí hay un proyecto grande para reunir a esas partes. Yo creo que vamos a seguir platicando muy seguido. Pues sí. Ojalá. Y sí, Reina Victoria, sí me gustaría que también tú nos acompañaras en otras emisiones, pero valdría la pena que estuviéramos otra vez todos juntos para poder hablar sobre los avances de ese proyecto, ¿verdad? Porque pues tenemos que hacerlo, ni modo que lo dejemos así nada más. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran agregar antes de despedirnos del auditorio de Plataforma Radio Digital? No, creo que por ahora podemos dejarlos en suspenso para las próximas sesiones de discusión. Bueno, me parece muy bien. Y bueno, pues a nombre de la plataforma Radio Digital les doy las gracias y sobre todo a nombre del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, de mis compañeros del capítulo, les doy las gracias por esta participación, por este entusiasmo, por este involucrarse, estar involucrados hasta el fondo en mejorar el medio ambiente, que lo estamos buscando desesperadamente en este planeta en que los climas
más bien los eventos de clima extremo pues están multiplicándose y estas medidas las tenemos que hacer como ciudadanos y es muy importante reconocerlas y motivar esos cambios que necesita nuestro país, ¿verdad? Les doy las gracias entonces y quedamos al pendiente para nuevas emisiones. Les agradezco mucho su participación en este segmento. No, gracias por la Muchas invitación. gracias. Al contrario. Buenas Un gusto, que estén muy bien. Hasta la próxima. noches. Hasta la próxima.